Ok, muy buenas tardes. Aquí recién en Honduras es las 12 y unos cuantos minutos más, las 12 del mediodía. Soy el profesor Odilio Flores y hoy pues les saludo en este nuevo año deseando que este 2021 sirva para evitar al máximo los errores cometidos, para reanimarnos, para hacer más y mejores cosas. Como le digo siempre, por su bien, por el de su patria, por el de sus hijos. Así es que hoy vengo con la clase número 20, la 20ª clase de el curso Cálculo 1 desde cero. Y pues vamos a ver fundamentos de optimización. En los vídeos anteriores hemos visto los valores críticos, hemos visto máximos y mínimos. Hoy vamos a ver optimización, que es una de las más comunes aplicaciones de los puntos máximos y mínimos. Entonces vamos a ver eso y en algunas pues de las diapositivas vamos a repasar, ¿verdad? Esos conceptos de máximos, mínimos, de puntos críticos los vamos a repasar porque lógicamente para optimizar una función debemos de saber si en ese punto o si esa función en ese intervalo, ¿verdad? Existen máximos o mínimos según lo que se nos plantee. Esta clase va a ser pues focalizada a eso. Ya en mi canal de YouTube hay una lista de más o menos 5 vídeos solo de optimización. Usted lo puede ver y en este vídeo pues vamos a ver prácticamente el fundamento, la parte teórica y uno que otro ejercicio. En los comentarios, por favor, en los comentarios usted puede escribir si desea, ¿verdad? Que resolver un ejercicio en específico para hacerlo en un próximo vídeo en el cual haríamos, sería una clase específicamente de ejercicios, ¿verdad? Muchísimas gracias al joven Albert Vizcaíno, ¿verdad? Uno de los dos administradores del grupo Ayuda Matemática y Física 100%, pues estamos en vivo en ese grupo y también estamos en vivo en el grupo Ayuda Matemática, perdón, Ayuda Mate, Física y Química para todo. Además, pues este vídeo también, ¿verdad? Será subido a mi canal de YouTube, en donde usted puede encontrar más de 100 vídeos, más de 100 vídeos, vean, anden ahí como los 150 vídeos solo del tema de cálculo. Desde las ecuaciones de la recta normal, la recta tangente, lógicamente, todo tipo de límites, límites trigonométricos, límites indeterminados, bueno, todo tipo de límites, las derivadas, tanto por la definición del límite como por las reglas de derivación, las integrales, ¿verdad? Las integrales definidas por el método de sustitución o cambio de variable, por el método de integración por partes, ¿verdad? Por el método de completación del cuadrado, por el método de fracciones parciales y no me acuerdo qué otro método. Y también tenemos integrales definidas, ¿verdad? Y hay unos cuantos vídeos sobre convergencia de integrales. Así es, pues, comenzamos con este tema de, ¿verdad?, de fundamentos de optimización. La 20ª clase del curso Cálculo 1 desde cero. Optimización. Es el arte de seleccionar la mejor alternativa entre un conjunto de opciones válidas. La mejor, oígame, la mejor. En las ciencias aplicadas es la búsqueda de los valores de un conjunto de variables limitadas que maximizan o minimizan un objetivo. Ok. ¿Por qué o para qué optimizar? Bueno, porque existen recursos en las organizaciones que no están siendo aprovechados adecuadamente. Por ejemplo, ¿verdad? Uno de los ejercicios que subí nos dicen que hay que construir un tanque de forma cilíndrica y que cuánto es la cantidad mínima de materiales a gastar. Hay que optimizar ubicando los mínimos. Entonces, ¿cuál es este concepto? Bueno, usted puede construir un tanque cilíndrico que le agarre, por ejemplo, 100.000 litros y usted lo puede hacer de diferentes medidas y le va a agarrar los mismos 100.000 litros.
pero una de esas diferentes medidas es la más cómoda. Este proceso de optimizar nos permite, ¿verdad?, encontrar dónde se gastaría menos. También porque no se alcanzan los resultados deseables con los resultados disponibles, entonces hay que maximizar en este caso, hay que hacer los gastos de la manera más productiva posible. También porque se tienen recursos ineficientes o que no se necesitan o que frenan el desarrollo. Y también porque se requiere aumentar la competitividad a costos eficientes de inversión, operación y mantenimiento. Y también porque existe una exigencia creciente de sistemas y procedimientos más eficientes. O sea, este tema de optimización dentro del cálculo usted lo puede aplicar a diferentes ramas de la vida, ¿verdad? De la ciencia, de las economías, ¿verdad? En cualquier rama, en las ingenierías, en lo que usted quiera. Por eso este tema lo vamos esta parte de hoy es como el fundamento, como el concepto, las definiciones, los alcances de la optimización, pues lo vamos a orientar en términos generales. Ok. La optimización es una potente técnica de modelado usada en el proceso de toma de decisiones. Ayuda mucho. Cuando se trata de resolver un sistema de este tipo, se debe tener en cuenta lo siguiente. Identificar las posibles decisiones a tomar. Hay que tenerlas ahí como en espera. Determinar qué decisiones resultan admisibles, es decir, qué decisiones está al alcance de tomar, porque hay un conjunto de restricciones. Casi siempre hay restricciones. Ok. En la otra dice cálculo costo-beneficio de cada decisión. Podemos tomar varias decisiones y el cálculo costo-beneficio nos puede llevar a tomar la mejor decisión. Ok. También cualquier problema de optimización requiere identificar 4 componentes básicos. Número 1, que es clave, los datos que tenemos, el conjunto de datos, la información que tenemos. Número 2, el conjunto de variables involucradas en el problema, junto con sus dominios respectivos de definición. El conjunto de variables, todo lo que tiene que ver. En el ejemplo que le mencionaba del caso del cilindro, pues ahí hay varias situaciones, está los materiales, está el área, está el volumen, ¿verdad? Tenemos ya variables en sí, estaríamos hablando de variables cuantitativas, ya estaríamos hablando del radio, ¿verdad? De la altura. Entonces ese conjunto de variables es importante tenerla en cuenta. Número 3, el conjunto de restricciones lineales del problema que definen el conjunto de soluciones admisibles. Es decir, podemos tener en algunos casos restricciones, ¿verdad? Cuando ustedes le dicen que le dan una lámina rectangular para hacer una caja, entonces ahí hay y que hay que recortarle un cuadradito en cada esquina para luego levantar la parte hacia arriba, la altura de la caja, entonces ahí hay algunas restricciones en las medidas, ¿verdad? Que eso depende de las medidas de la lámina que tenga. A ese tipo de restricciones se refiere. Y la cuarta, que es el punto de partida para resolver el problema, es la función que debe ser optimizada. Como le mencionaba, en el caso del cilindro, del tanque cilíndrico, ahí podemos tomar en cuenta al menos 2 funciones, la función del área y la función del volumen, ¿verdad? Entonces, según lo que nos interese, hay que escoger, hay que elegir la función que debe ser optimizada. Ok. Clasificación de los problemas de optimización. De acuerdo a la forma de la función y las restricciones, puede ser programación lineal si las restricciones son lineales. No lineal si la función es no lineal y las restricciones pueden ser no lineales, ¿verdad? Esto se refiere a los tipos de funciones. Cuando escuche ahora programación, no necesariamente estamos hablando de informática. De acuerdo a la presencia o no de restricciones, ¿verdad? Puede ser una optimización no restringida, como en el caso del cilindro que le menciono, ahí no, ¿verdad? Ahí no hay restricciones porque por la naturaleza, ¿verdad? Ahora, cuando le menciono en una caja, usted no le va a cortar un cuadrado más grande que las dimensiones de la caja, ¿verdad? De la lámina que le dan para construir la caja. Y también, pues, tenemos aquí la función, perdón, que debe ser optimizada. Permítanme. Y pues
según sus dimensiones, la optimización unidimensional, objetivo de una variable, cuando vamos a optimizar una función en una variable, y multidimensional, ¿verdad? Que es objetivo de varias variables, que no es el caso de cálculo 1, ya eso es para cálculo multivariable o vectorial. Según el número de funciones también, ¿verdad? Una sola función o también varias funciones, ¿verdad? En el caso de el cálculo vectorial, que tiene que ver varias funciones. Ok. Ok. Seguimos, pues, seguimos. Tipos de óptimos, o sea, aquí donde vamos a reforzar lo que ya en la clase número 14, creo, que hablamos de estos términos, los vamos a reforzar, ¿verdad? Porque sin máximos y mínimos, pues no puede haber optimización. En matemáticas, los máximos y mínimos de una función, conocidos como extremos de una función, son los valores más grandes o máximos o más pequeños o mínimos que toma una función en un punto situado, ya sea dentro de una región en particular de la curva, extremo local, cuando dice una región en particular, es alrededor de un punto, ¿verdad? Que le llama localidad o vecindad, ¿verdad? O en el dominio completo de la función en su totalidad, que se le llamaría extremo absoluto o extremo global, como usted guste. Dice aquí, sea f de x una función definida en un intervalo i que contiene a c, y ese c lógicamente pertenece al dominio, es decir, la función está definida en c, en ese valor x llamado c. Un número, o sea, la función evaluada en ese número es un máximo si ese resultado es mayor que cualquier otro punto de la función. ¿Verdad? Cualquier otro punto de la función, lo que dice aquí, si f de c es mayor o igual que f de x para todo valor de x en el intervalo. ¿Verdad? Entonces ahí habría un máximo. Un número f de c es un mínimo de f, ¿verdad? En el intervalo, si f de c es menor o igual que f de x para todo valor de x en el intervalo. Es decir, el punto más bajo, el punto más pequeño de la función. Eso usted ya más o menos lo maneja. El máximo y el mínimo de una función en un intervalo son los valores extremos o extremos de la función en el intervalo. Valores extremos o los extremos, como le llaman algunos, solamente extremos. Al máximo y mínimo de una función en un intervalo también se le llama máximo absoluto o mínimo absoluto de ese intervalo. Porque puede ser un intervalo solo en una parte del dominio, aunque generalmente se le llama máximo absoluto y mínimo absoluto a los máximos absolutos o los mínimos absolutos en todo el dominio de la función, pero también usted puede escoger una parte del dominio, un pequeño intervalo, y usted ahí pues, ¿verdad? Teniendo como referencia ese intervalo, ¿verdad? Puede llamarle máximo absoluto y mínimo absoluto, cuando solo hay uno. Ok. Los extremos relativos o locales, ¿verdad? O de vecindad, le llaman algunos, se definen como un número y sub 1, que es el valor de, es el producto o es el valor, es el resultado, perdón, de evaluar a la función en un valor c, es su máximo relativo de la función si f de x es menor o igual que eso, ¿verdad? Si f de x es menor o igual, si todo el resto de la función es menor o igual que esto, entonces ahí habría un máximo relativo. Si estamos hablando, ¿verdad?, en términos relativos. Para toda x, dice, en algún intervalo abierto que contenga, lógicamente, a c sub 1. Y en cambio, si este valor que es resultado de evaluar a la función en un valor c, sería un mínimo de la función si la función es mayor o igual que ese valor. Si el resto de la función, el resto de los valores de la función, ¿verdad?, son mayores o iguales que este, lógicamente, sería un mínimo. Todo extremo absoluto, o global si usted le quiere llamar, excepto extremo en la frontera, es también un extremo relativo. ¿Por qué? Porque aunque sea absoluto, siempre alrededor de él o cerca de él hay alguna vecindad. Entonces también
lo podemos llamar extremo relativo, ¿verdad? Solo que no todo extremo relativo es absoluto, pero sí todo extremo absoluto también lo puede llamar usted como relativo. Ok. Los extremos relativos de la función ocurren en valores de x en los que la curva no tiene tangente o en los que la tangente es horizontal o vertical. Los extremos relativos. Los valores de x en los que la primera derivada es igual a 0 o, ¿verdad? O la derivada no existe, es importante tener esto. Un valor crítico de una función es un número c, es un valor de x que le vamos a llamar c, porque estaría dentro de su dominio para el cual la primera derivada es igual a 0 o no existe. Ese es el concepto que espero que usted ya lo tenga guardadito en su mente. El concepto de un valor crítico, ¿verdad? Es aquel valor en el que en ese valor C, que es un valor de X, parte del dominio de la función o parte del intervalo, si está usted evaluando en un intervalo, ¿verdad? Si esa derivada es 0 o no existe. Desde ahí, ¿verdad? Es un valor absoluto. F de C debe estar definida para que el número C sea un valor crítico. Es decir, si la función no está definida, entonces no, ahí no cabe un valor crítico, porque no es parte de la función, ¿verdad? Ese punto, ese valor de la función F de C. Ok. Teorema. Si una función tiene un extremo relativo en un número C, entonces C es un valor crítico. Lógicamente, porque más bien los valores críticos, ¿verdad? Son candidatos a ser o máximos o mínimos o inclusive puntos de inflexión, que le repito, esto ya lo vimos bien en la clase número 14. Busque ahí la clase número 14, o bien en este grupo de ayuda matemática y física 100%, o bien en mi canal. Ahí tengo yo enlistado, ¿verdad? Lo tengo por listas de reproducción. En este caso hay una lista de reproducción que se llama cálculo desde cero, y usted ahí pues va a encontrar todas estas clases. Muy importante esto, el teorema nos dice que en todos los valores críticos habrá un extremo relativo. Hay algunos que confunden eso, ¿verdad? Por eso el teorema hay que enunciarlo así. Si la función f de x tiene un extremo relativo en un número c, entonces c es un valor crítico. O si usted quiere decirlo al revés, en todo valor crítico, ¿verdad? En todo valor crítico o todo valor crítico es candidato, llamémosle así, es candidato a ser un valor, ¿verdad? Un extremo relativo, ¿verdad? Es candidato, ¿verdad? Todo es candidato, aunque no necesariamente, por eso digo candidato, porque no necesariamente todo valor crítico es un valor extremo. Otro teorema. Si f de x es continuo en un intervalo cerrado, ahí lo tenemos a ver, entonces un extremo absoluto ocurre en un punto frontera del intervalo o en un valor crítico en el intervalo abierto. Un punto de frontera, cuando usted está hablando de intervalo, repito, un intervalo generalmente es parte de un dominio, es un subconjunto, llamémosle así, de un dominio. Entonces es posible que en el extremo izquierdo del intervalo o en el derecho, ahí haya un punto máximo o mínimo. A eso se refiere esto. Si la función es continua en un intervalo cerrado, entonces un extremo absoluto ocurre en un punto frontera del intervalo o en un valor crítico en el intervalo abierto. Ok. El criterio de la primera derivada que se utiliza mucho. Si una función tiene extremos relativos, estos deben ocurrir en un valor crítico, lo que decimos, ¿verdad? Pero una función no necesariamente tiene un extremo relativo en todos sus valores críticos, lo que hablábamos en la diapositiva penúltima. Los valores críticos de una función son números en el dominio de fx para los cuales, ¿verdad? Son números en el dominio para los cuales si ese valor c, decíamos, no está definida la función, entonces no puede ser valor crítico, ¿verdad? Entonces, para que sea valor crítico, ese valor tiene que ser parte del dominio, para los cuales la primera derivada es igual a 0 o simplemente no existe esa, ¿verdad? Esa primera derivada. Ok. Es decir, puede existir el valor crítico, pero si su derivada no es 0 o su derivada no existe, también no sería verdad extremo.
Sea f de x una función diferenciable en el intervalo abierto a y b y sea un valor que está en ese intervalo, está dentro de ese intervalo, por eso aquí a menor que c y c menor que b, sería conveniente poder determinar si f de c es un máximo o un mínimo relativo de la función. Esto nos ayudaría a trazar la gráfica de la función, ¿verdad? Cuando usted lo pongan a graficar una función a mano, sin utilizar software, entonces es necesario eso, así como cuando se dibuja una parábola es importantísimo encontrar el vértice, ¿verdad? Entonces esos puntos ayudan para realizar el esbozo, la idea, el esbozo de la gráfica. En los intervalos en los que la función crece, la pendiente de la recta tangente tiene signo positivo. Y cuando la función es decreciente, el signo de la pendiente es negativo, ¿verdad? Por eso la importancia, si usted no entiende mucho esto, por eso la importancia, mi curso de cálculo en mi canal comienza desde las pendientes de la recta, desde la ecuación de la recta. Desde ahí comienza. Las pendientes cambian de signo en los valores críticos, es correcto. Acuérdense que si usted tiene un valor máximo, imagínese que tiene un valor máximo y usted va por la izquierda a ver que la pendiente sería positiva porque va ascendiendo de izquierda a derecha. Pero cuando llegó a ese punto máximo, entonces ya la pendiente va descendiendo de izquierda a derecha. Por eso cambian, ¿verdad? Dice ahí el signo de la pendiente. Las pendientes cambian de signo en los valores críticos. Criterio de la primera derivada para extremos relativos, o sea, f de x continua en el intervalo cerrado a b y diferenciable en ese intervalo abierto, excepto posiblemente en el valor crítico de c, porque acuérdense que puede ser que aunque sea valor crítico puede hacer que no exista, ¿verdad? La derivada. Entonces, si la primera derivada de la función es mayor que cero, ¿verdad? Para la parte del intervalo que sería del extremo izquierdo hasta ese valor C, si en ese pequeño intervalito, llamémosle así, recuerda que el intervalo es de A a B y tenemos C que sería un valor en medio de ese intervalo. Entonces, si desde el extremo izquierdo hasta el valor de C, ¿verdad? Si por ese lado la derivada es mayor que cero y por el otro lado, a partir de C hacia el otro extremo B, ¿verdad? Es menor que cero, entonces f de c es un máximo relativo. Si usted analiza bien esta parte, lo que está diciendo es que, ¿verdad? En los puntos, ¿verdad? Cuando hay un máximo relativo, la pendiente, ¿verdad? La pendiente es mayor y luego viene a ser la pendiente positiva y luego cambia a pendiente negativa, ¿verdad? En el caso de un máximo. Le repito, el intervalo es A y B y C es un número que está en medio de ese intervalo. Entonces, cuando usted evalúa la derivada de A hasta el valor C, si esa derivada es mayor que cero, lógicamente de C hasta el otro de B, esa derivada va a ser menor que cero, entonces iba a existir un máximo relativo. Y el caso contrario, si al evaluar la derivada de A hasta C, cualquier valor de X de A hasta C, si usted evalúa la derivada con cualquier valor de esos, esa primera derivada, y le da menor que cero, lógicamente al evaluar la de C al otro extremo le va a dar mayor que cero, y entonces ahí se va a tener un mínimo relativo. Si f' de x menor que cero para A menor que x menor que C, y f' de x mayor que cero para C menor que x menor que B, entonces f de C es un mínimo relativo, ¿verdad? Es un mínimo relativo. Ok. Si el signo de la derivada cambia al evaluarla sobre los intervalos, que es lo que le acabo de mencionar, entonces f de C es un máximo o mínimo relativo. ¿Cuáles son el máximo y el mínimo relativo? Le acabo de explicar. ¿Verdad? Le acabo de explicar que aquí en este caso, mayor que cero, entonces la pendiente es positiva. ¿Va? En este sentido, suponga que aquí tenemos un punto máximo. Y aquí, entonces viene usted y la función, ¿verdad? Más o menos es así. La función, y aquí tenemos el punto máximo. Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí, ¿verdad? La pendiente va a ser cero y para acá la pendiente va a ser negativa. Entonces, este caso va a ser, hay un máximo y acá, ¿verdad?
hay un mínimo cuando es el caso contrario, que fuera aquí abajo y el punto es aquí abajo. Entonces puede ver que al llegar por acá, aquí la pendiente va a ser negativa y al darle por acá, la pendiente será positiva. Es lo que quiere, es lo que dice ahí. Si la derivada no cambia de signo en el valor crítico, entonces f de c no es un extremo relativo, ¿verdad? No es un extremo relativo. Si la derivada no cambia de signo, vamos a ver más adelantito algunos dibujos. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta función f de x es igual a x cúbico menos 3x cuadrado menos 9x más 2. Tenemos esa función. ¿Cómo se obtienen los números críticos? Bueno, acuérdese, a la primera derivada igualando a cero, la primera derivada. ¿Cuál es la derivada de esta función? La derivada de x cúbico es 3x cuadrado, la de 3x cuadrado es 6x, la de 9x es 9 y la de 2 es 0, ¿verdad? Es 0, entonces esta es la derivada de esta función, la primera derivada. Le igualamos a 0 para encontrar esos valores críticos, ¿verdad? La igualamos a 0, pero antes, acuérdense que este 3 es múltiplo de los 3, ¿verdad? Factorizamos a 3, nos queda 3 por x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Esto lo factorizamos, este dentro lo factorizamos por el método de inspección o tanteo, dos pares de paréntesis, mire, dos pares de paréntesis, la raíz cuadrada del primer término en ambos, aquí estamos. Ahora, ¿este signo de dónde sale? Este signo es el signo del segundo término. ¿Y este otro signo de dónde sale? Este signo es el producto del signo del segundo por el signo del tercero. Menos por menos es más, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos factorizada. Cada factor lo evaluamos a 0. 3 lo descartamos porque 3 no es igual a 0. Entonces vamos a igualar a 0 x menos 3, ¿verdad? X menos 3 igual a 0, entonces x es igual a 3 y x más 1 igual a 0, entonces x vale menos 1. Entonces, cuando x es menos 1, y cuando x igual a 3, ahí ese es un valor crítico. Ese es un valor crítico. Ahora vamos a evaluar esos valores críticos en la función. Si evaluamos menos 1 en la función original, ¿qué nos da? Cuando evaluamos a menos 1 nos da que el valor es igual a 7. Mire, menos 1 al cubo es menos 1, menos 1 al cuadrado es 1 por menos 3 es menos 3, y aquí teníamos menos 1 menos 3 es menos 4, menos 4, menos 9 por menos 1 es positivo 9, y 9 menos 4 es 5, más 2 es 7. Cuando evaluamos en el otro punto crítico 3, 3 al cubo es 27, y aquí también nos queda 27 porque 3 al cuadrado es 9, por 3 27, y 27 menos 27 es 0. Me queda solamente menos 9 por 3 que es 20, menos 27, y menos 27 más 2 es menos 25, ¿verdad? Entonces ya tenemos los pares ordenados, ya tenemos los extremos, ¿verdad? Cuando x es menos 1, y es igual a 7, y cuando x es 3, y es igual a menos 25. Esos son puntos críticos. Esos son puntos críticos que son candidatos a ser máximos o ser mínimos. Aquí tenemos la gráfica exacta de la función que nos dieron. Aquí está, f de x es igual a x cúbico menos 3x cuadrado menos 9x más 2. Cuando x es 3, y es menos 25. Cuando x es menos 1, y es 7. Entonces aquí tenemos que en este caso este es un máximo, ¿verdad? Este es un máximo relativo, ¿verdad? Respecto a esta vecindad, y este es mínimo relativo respecto a esta localidad, ¿verdad? O vecindad, como usted le quiera llamar. Ok. Concavidad. Este tema es importante, aunque a veces no se toca mucho en las universidades, pero es importante. Dice aquí, dice así, sea f diferenciable en un intervalo abierto. Diremos que la gráfica de la función es cóncava hacia arriba si la primera derivada es creciente en ese intervalo, y cóncava hacia abajo si la primera derivada es decreciente en ese intervalo. Lo mismo que les acabo de explicar en el caso de los extremos, cuando es extremo máximo, ¿verdad? Cuando es un punto máximo. Entonces ahí la primera derivada va creciendo, ¿verdad? Y en el punto mínimo la primera derivada va decreciendo. Si la primera derivada es creciente en un intervalo, entonces su segunda derivada es positiva en ese intervalo. Y si la primera derivada es decreciente, entonces su segunda derivada es negativa en ese intervalo.
¿verdad? No tenemos gráfica, así aquí está aquí tenemos esta gráfica, ¿verdad? Aquí tenemos esta gráfica. Entonces dice aquí, y es creciente y acá y es decreciente. Inclusive de esta misma función, ¿verdad? Es decreciente. Su primera derivada. Y luego su segunda es positiva o es negativa. Según sea decreciente o decreciente, acuérdense que la función, ¿verdad? Puede, como le menciono, puede tomar varios intervalos. Sea f una función cuya segunda derivada existe en un intervalo abierto, miren bien, una función cuya segunda derivada existe en un intervalo abierto, entonces, si esa segunda derivada es mayor que cero para todo valor de x en ese intervalo abierto, entonces, ¿qué sucede? La gráfica de la función en ese intervalo será, ¿verdad? Cóncava hacia arriba, ¿verdad? Cóncava hacia arriba. Y caso contrario, si es menor que cero, entonces la gráfica va a ser cóncava hacia abajo, o como le llaman algunos, convexa, ¿verdad? Cóncava hacia abajo. Cuando la segunda derivada es menor que cero. Cuando es mayor que cero, es cóncava hacia arriba. Ok. Para determinar la concavidad de la gráfica de una función, debemos determinar los intervalos en los que la segunda derivada es menor que cero, concavidad hacia abajo, si fuera el caso. O que la segunda derivada sea mayor que cero, concavidad hacia arriba. Ok. Número 1, determinar los valores en los que la segunda derivada es igual a cero o la segunda derivada no esté definida, ¿verdad? Vamos a determinar esos valores. Determinar con esos valores unos intervalos de prueba. Vamos a ver el ejemplo, unos intervalos de prueba una vez obteniendo esos valores. Y luego determinar el signo de la segunda derivada en cada uno de esos intervalos de prueba. Ya en el ejercicio lo vamos a entender mejor. Aquí tenemos esta función. Nos da la función f de x es igual a x cuártico menos 4x cúbico. Determinar la concavidad de esta, ¿verdad? De esta función. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a determinar los valores en los que la segunda derivada es igual a cero o que no esté definida. Entonces aquí tenemos la primera derivada, ¿cuál es? 4x y se le resta 1, 4x cúbico. Y aquí 3 por 4, 12 y se le resta 1, menos 12x cuadrado. La segunda derivada, ¿cuál es? Bueno, la segunda derivada, 3 por 4, 12, se le resta 1, queda cuadrado, y luego menos 2 por 12, 24, y le resta 1, queda x lineal, ¿verdad? Igual a 0. La segunda derivada igual a 0. Entonces, ¿qué nos va a hacer? Todo esto lo podemos dividir por 12 para simplificar, ¿verdad? 12 entre 12 es 1 y 24 entre 12 es 2. Podemos ver aquí que tenemos como factor común a la x, ¿verdad? Entonces sería x por x menos 2. Si lo igualamos a 0, nos queda este x igual a 0 y este x igual a menos 2, ¿verdad? Entonces el primer paso es eso, ¿verdad? Ya tenemos esos dos valores y aquí está. Mire, cuando x vale 0 y cuando x vale 3, ¿verdad? Cuando x vale 0, perdón, cuando x vale 0, cuando x vale 2. Permítame, cuando x vale 3. Permítame. Cuando x vale 0, me habré equivocado de función entonces. Me habré equivocado de función. Vamos a ver, 2. Ok. Me equivoqué de función porque ahí me da esta gráfica, perdón, de gráfica. Esta gráfica pertenece a otra. Pertenece a otra función. Permítanme. Menos 24x, 12 me queda 2. Ok.
Bueno, pero el punto aquí debiera, de la gráfica debiera ser aquí cuando x es igual a 2, ahí hay un valor, pero para la concavidad. Pero podemos ver aquí, mire, fíjese bien aquí, que aquí nos dio 0. Acuérdense que el criterio es que sea mayor que 0, menor que 0. Entonces aquí, cuando tenemos que es igual a 0, puede ver que en este caso no hay ni concavidad, ni, ¿verdad? Ni convexidad. O sea, ni cóncava hacia arriba, ni cóncava hacia abajo. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a evaluar, ¿verdad? Eh, vamos a evaluar valores, hasta voy a aumentar esta parte. Fíjense bien, vamos a hacer valores de prueba, ¿verdad? Acuérdense que el intervalo nos dio de menos infinito a 0. Recuerden que el primer valor crítico fue 0 y el otro fue 2. Aquí tengo un error. El otro fue 2, sería de 0 a 2 y sería después de 3 a infinito. Entonces, los valores de prueba, usted toma cualquier valor dentro de este intervalo, ¿verdad? Entonces, si nosotros evaluamos a la segunda derivada, evaluamos a la segunda derivada en cualquiera de estos valores que podemos tomar dentro de este intervalo, vamos a ver qué resulta. Aquí en este caso tomamos menos 1. Usted puede tomar cualquiera que esté dentro de este intervalo. Entonces, si evaluamos a la segunda derivada en menos 1, ¿qué va a suceder? Menos 1 al cuadrado es 1, por 12 es 12. Menos 1 al cuadrado es menos 1, por menos 24 es más 24. Y 12 más 24 es 36. Entonces nos dio un valor mayor que 0, ¿verdad? Nos dio un valor mayor que 0. Si le evaluamos en 1, ¿verdad? Aquí sería segunda derivada, ¿verdad? Le escribí primera, aquí sería segunda derivada. Si le evaluamos en 1, sería 1 al cuadrado es 1, por 12 es 12. Y 24 por 1 es 24 y 12 menos 24 es menos 12, ¿verdad? Recuerden que 1 está en este intervalo de 0 a 3. Entonces nos dio un valor negativo menor que 0. Y luego, si tomamos un valor cualquiera que esté de 2, ¿verdad? De 2 al infinito, en este caso tome 3, si usted evalúa la función en 3, también da 36, ¿verdad? 3 al cuadrado es 9, 9 por 12 es 108 y 24 por 3 es 72. Y si usted a 108 le resta 72, le da 36, le da un valor mayor que 0. ¿Qué sucede? La función en esos intervalos, ¿verdad? La función en esos intervalos, ¿qué va a suceder? ¿Verdad? Del intervalo de menos infinito al 0, ¿qué va a suceder? La función es cóncava hacia arriba. Es decir, va a ser algo así como así, ¿verdad? Cóncava hacia arriba. Pero en este intervalo de 0, ¿verdad? A 2, la función va a ser cóncava hacia abajo, ¿verdad? Va a ser cóncava hacia abajo, algo así. Es decir, la función viene como así. Y luego vuelve hacia arriba, porque dice que luego, ¿verdad? Es mayor que 0, cóncava hacia arriba. Vamos a ver esta función que aunque no es exactamente la misma, pero podemos ver. De aquí, de menos 2 a 0, nos dio, miren, a casi 0 nos dio cóncava hacia arriba. Pero luego, mire, vino acá esta parte cóncava hacia abajo, ¿verdad? Cóncava hacia abajo hasta llegar a 2, ¿verdad? O tal vez el 3 porque en 3 le evaluamos y luego otra vez cóncava hacia arriba. Eso es lo que quiere decir. Y por último, los puntos de inflexión que les repito están más claramente explicados en la clase número 14, en la clase número 20, nos dice, un punto de la gráfica de una función en donde hay un cambio de concavidad de la gráfica se llama punto de inflexión. Vamos a volver a la gráfica, un punto de inflexión, ¿verdad? Puede ver, observe esta parte aquí, ¿ve? Aquí viene este cóncava hacia abajo, pero supongamos que en este punto ya deja de venir hacia acá y empieza a ir acá, entonces estaríamos hablando que aquí hay un punto de inflexión. Acá no había, ¿verdad? Aquí no hay problema, miren, aquí en los extremos, ¿verdad? No, cuidadito, ahí no aplica, ¿verdad? No aplica, porque simplemente la función ya deja de ir hacia abajo. Aquí no se vaya a equivocar que aquí no hay cambio de concavidad, todo esto es cóncava hacia arriba hasta el infinito. Pero si se fija aquí viene curveado, como decimos, y si siguiera la tendencia, entonces viniera como para abajo. Pero luego aquí hay un punto en donde ya cambia. Entonces, esos son los puntos de inflexión. Es lo que dice un punto de la gráfica de una función en donde hay un cambio en la concavidad de la gráfica. Se llama punto de inflexión. PAF continua en C, una función continua en un valor C,
Y el punto sería ese valor C y como componente en Y sería la función evaluada en C, lógicamente. Es un punto de inflexión si existe un intervalo abierto que contiene AC de tal manera que, ¿verdad? Que la gráfica de F es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Desde A hasta el punto C y cóncava hacia abajo desde C hasta el punto B. ¿Verdad? Cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Lo que le mencionaba ahorita en la gráfica, que viene cóncava hacia abajo y luego va cambiando, ¿verdad? La concavidad. A eso es lo que se refiere. Y también en el sentido contrario, cóncava hacia abajo en AC y cóncava hacia arriba en AC. O sea, cuando cambia de concavidad, ¿verdad? De arriba cambia hacia abajo y de abajo cambia hacia arriba, entonces a esos puntos se llama, es lo que se llama puntos de inflexión. Como consecuencia de las definiciones de concavidad y de punto de inflexión, observamos que un punto de inflexión ocurre en un número para el cual la segunda derivada es cero o bien la segunda derivada no existe, ¿verdad? La segunda derivada es cero. Ok. Y por último, ya como repasando, ¿verdad? Ya como repasando y terminando esta clase, le mencionaba que esta clase era más informativa, ¿verdad? Era más de fundamento que de aplicación. La siguiente sí vamos a hacer ejercicios. Yo tengo unos ejercicios, pero si usted me los pide, o bien en el canal viendo ya los ejercicios que tengo de optimización, o bien en los comentarios de este grupo, ¿verdad? Pues entonces voy a hacer los que ustedes pidan. Ya a manera de repaso, extremos absolutos o globales, sea f de x una función definida en un intervalo, o ese intervalo puede ser todo el dominio, los valores máximos y mínimos de la función en el intervalo, si es que los hay, se llaman extremos de la función. ¿Verdad? Son extremos de la función. Se distinguen dos clases. Un número f de c es un máximo absoluto si f de x es menor o igual que f de c, es decir, el resto de los puntos de la función estarían abajo. Es lo que quiere decir, menor o igual que f de c. Igual o ahí, ¿verdad? O a la par, pero nada máximo. Para todo x en el intervalo, ¿verdad? En el intervalo i. Y un número fc es un mínimo absoluto, algunos le llaman en vez de absoluto, absoluto global, de la función si f de x es mayor o igual a f de c, es decir, a ese valor de x que le llamamos c, ¿verdad? Evaluando la función en ello, entonces ahí sería, ¿verdad? Un mínimo absoluto. Esto ya usted ya lo sabe, son conceptos. Los extremos absolutos también reciben el nombre de extremos globales. Teorema de los valores extremos. Es diciéndole de diferentes formas, de manera formal, de manera informal, ¿verdad? Diferentes formas, explicándole estos conceptos. Una función f de x continua en un intervalo cerrado siempre tiene máximo absoluto y un mínimo absoluto en el intervalo. Si la función es continua, siempre va a tener un máximo absoluto y un mínimo absoluto. El teorema asegura que en un intervalo cerrado, una función continua siempre tendrá un valor mínimo y un valor máximo. Asegura, no hay duda, ¿verdad? No hay duda que en una función, ¿verdad? En un intervalo cerrado, si es continua, siempre va a haber un máximo y un mínimo, siempre. Cuando el intervalo no es un intervalo cerrado, aun cuando la función sea continua, no hay garantía de que exista un extremo absoluto. No olvide, no hay garantía. Pueden existir extremos relativos, no vaya a confundir, estamos hablando ahorita de extremos absolutos. Si la función es continua en un intervalo cerrado, siempre habrá un valor máximo y un valor mínimo. Pero si el intervalo no es cerrado, entonces no hay garantía. Puede ser, pero no hay garantía. Es lo que quiere decir esta parte. Obtención de los extremos absolutos. En todas mis clases NB lo he explicado, pero yo quiero que usted se lo memorice, que usted lo maneje, se lo memorice, lógicamente analizar. Para encontrar un extremo absoluto de una función continua en un intervalo cerrado AB, primero se evalúa la función en A y en B, ¿verdad? Primero se evalúa la función en A y en B.
que serían los extremos del intervalo. 2, determinar todos los valores críticos que puedan haber en A y en B. Puede ser ninguno, pueden ser muchos, ¿verdad? Determinarlos. Ya sabe usted cómo. La primera derivada igualándola a 0 y encontrando esos valores. Número 3, evaluar a la función en todos los valores críticos para ver si la función existe, ¿verdad? Ok. El más grande y el más pequeño de los valores de la lista, f de A, f de B, evaluar todos, son el máximo absoluto y el mínimo absoluto respectivamente en el intervalo. ¿Qué quiere decir esto? De una manera sencilla, que si usted encontró 4, por ejemplo, 4 valores críticos, usted evalúa la función y ve usted cuál de los 4 tiene el valor más grande, ese sería el máximo absoluto, y cuál de los 4 tiene el valor mínimo, y lógicamente ese sería el mínimo absoluto. Ok, observaciones. Una función puede tomar sus valores máximos y mínimos más de una vez en un intervalo, pero el máximo absoluto, lógicamente el término absoluto así lo dice, es un solo número y el mínimo absoluto es también un solo número. Ok. Inciso B. El recíproco del teorema anterior, extremos relativos. No es necesariamente cierto, es decir, un valor crítico de una función no siempre corresponde a un extremo relativo. Esto es un poquito como criticable, por así decirlo, porque acuérdense que también decíamos que un punto, aunque sea máximo absoluto, que sea máximo global, siempre tiene una vecindad, ¿verdad? Siempre tiene un entorno, ¿verdad? Siempre tiene una localidad que son los puntos que están ahí cerca. Entonces, algunos le llaman, yo prefiero, o sea, algunos le llaman que también esos extremos absolutos son relativos. Yo prefiero no llamarlos para no confundirlos con los otros extremos relativos, que generalmente el extremo relativo es aquel que no es absoluto. Entonces, para no confundir los términos, yo prefiero decir esto que dice aquí. Es decir, un valor crítico de una función no siempre corresponde a un extremo relativo. Bueno, esta parte es lógico, ¿verdad? Porque si es un punto de inflexión, no estaríamos hablando de un extremo relativo. Espero que ¿verdad? Que me ha entendido. El recíproco del teorema anterior, extremo relativo, no es necesariamente cierto. Es decir, un valor crítico de una función no siempre corresponde a un extremo relativo, que esta es yo creo que no es error que cometen algunos maestros, simplemente esto es más que obvio, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, todo extremo relativo es máximo o mínimo. No, no. Y a veces los maestros no insisten en aclararlo, porque también cuando se enseñan puntos críticos, cuando se enseñan máximos, también se enseñan puntos de inflexión. Y es lógico que un punto de inflexión no es máximo, ni mínimo, ni relativo, mucho menos absoluto. Ok. Y con esto pues he terminado esta clase número 20 de hoy. Repito, solamente eran algunos puntos que usted tiene que tomar en cuenta. Hablamos sobre lo que es el tema de optimización, para lo cual es básico los puntos críticos, porque los puntos críticos son candidatos a ser puntos máximos relativos o globales o absolutos. Entonces, estamos hablando que esto de optimización, usted de repente ve la optimización cuando está estudiando matemáticas, lo ve como matemática pura, pero se utiliza enormemente en muchas ramas, ¿verdad? Y una de las ramas que más se utiliza, aunque no crea, es en las ciencias económicas, ¿verdad? Entonces, le repito, pues veremos en el próximo vídeo unos 4 o 5 ejemplos, ejercicios de maximización, pero si anda prisa, en mi canal de YouTube hay una lista que se llama optimización. Usted ahí tiene unos 4 o 5 vídeos que bien hay unos 10 ejercicios sobre esto. Ha sido un placerazo, ¿verdad? Ahorita dentro de una media hora, ¿verdad? Dentro de una media hora más o menos comenzaré con la clase número 21 de cálculo vectorial. Es un placer. No olvide, por favor, seguirme en Facebook como Odilio Flores, en Twitter como @Odilio_Flores y en Instagram como, ¿verdad? Como Odilio_Flores.
Próximamente estaré dando esta clase, pero ya es para cálculo vectorial, extremos de funciones de varias variables. Para cálculo 1, pues solo corresponde una variable. No olvide que no tenemos de otra, es necesario que nos capacitemos, que nos formemos, que conozcamos para poder enfrentar nuestros problemas de la mejor manera. Tómeme atención, por favor. Cuando usted se gradúa, y usted se graduó a empujones, y estoy hablando inclusive a muchos que tienen excelencia académica, no necesariamente se refleja en el conocimiento, porque a veces las universidades son flojas en su contenido o porque hay algunos, que espero que no sea el caso suyo, ¿verdad? Roban información, chepean, como se dice aquí en Honduras. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted va a una entrevista de trabajo, le dicen a usted que lo van a llamar después. ¿Pero por qué nunca lo llaman? Porque usted no tiene las competencias necesarias. Es que edúquese usted mismo. En la universidad le dicen, vamos a ver este tema, usted no se conforme con pasar su asignatura, aprenda todo lo que pueda por su parte, que es un conocimiento que va a ser orgullo suyo, engrandecerá a su patria, a su familia, ¿verdad? Y será un honor para sus hijos. No nos queda más de otra. Ha sido un placerazo. Con permiso.